Bien, le damos gracias al Señor por este servicio en este momento. Hoy culto y alabanza y de enseñanza, así que ya le hemos alabado. Ahora vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos primeramente, nos vamos a ubicar en Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Hay un título que dice los dos cimientos. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino contra aquella casa, pero vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pueden sentarse, hermanos, ya de hermano oró por la palabra, así que vamos a aprovechar para meditar en este momento. Gloria al Señor. En esta noche vamos a meditar en esta palabra. Gloria al Señor. Que Jesús la tituló dos cimientos. Dos cimientos significan dos niveles de fundamento, dos formas en las que la persona se puede fundamentar. Hoy por hoy nosotros vemos cantidades de personas diciendo seguir a Jesús, o algunos creen seguir a Jesús, pero usted los mira detenidamente, habla con ellos, trata con ellos y se da cuenta que están siguiendo a Jesús, pero ellos están lejos de Jesús. Amén. El problema no es usted decir yo soy de Dios, o yo sigo a Dios, o yo ando con Dios. El problema es que tanto lejos o cerca estamos de Dios. Amén. Entonces Jesús le dice a todas aquellas personas que estaban alrededor de él, le dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Porque hay mucha gente que usted les habla de Dios y dice: yo soy de Dios, yo tengo a Cristo, yo soy esto, pero no están haciendo lo que dice el Señor. Y el que no hace lo que dice el Señor no es de Dios. Así le dé rabia, así se disguste, no es de Dios. Porque para ser de Dios hay que hacer lo que Él dice, ¿verdad? Para hacer lo que Él dice. Usted no sabe que hay hijos dentro de la casa que siempre le van a llevar la contraria al papá y siempre causan caos, causan problemas, causan discordia, porque no hacen lo que el padre dice, sino que ellos son los que quieren mandar. Usted no está para mandar a Dios, usted está para obedecer a Dios y hacer lo que Dios determine hacer, ¿verdad? Entonces Jesús, viendo cómo la gente le seguía y cómo la gente quería estar detrás de él, pero él sabía que no lo seguían porque verdaderamente habían creído en él. No le seguían porque verdaderamente estaban dispuestos a obedecerle. Le seguían solamente para ver, para observar, para tentarle, para probarle. Y le dijo: ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Una pregunta que él le hizo. ¿Cuántos hoy llamamos al Señor, llamamos a Dios, llamamos a Jesús, Señor, Señor, Señor?
pero no estamos haciendo lo que Él dice. Es decir, no estamos haciendo su voluntad. Y a veces hasta nos enojamos con Dios cuando nos pasa algo. ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué no me supliste? ¿Por qué no me proviste? Y Él dice, estás haciendo mi voluntad. Estás haciendo lo que yo digo. A su nombre. ¿Por qué me llamás Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las haces, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y hondó. Aquí hay otro punto importante. Cavó y hondó. Porque hay cantidad de cristianos que han cavado, pero a 1 centímetro. El fundamento de ellos está por encima. Por eso fue que cuando vino el desprecio, los arrancó. Cuando vino el insulto, los arrancó. Cuando vino la indiferencia, los arrancó. Cuando vino el desempleo, los arrancó. Cuando vino el día sin comida, los arrancó. Cuando vino el problema, los arrancó. A su nombre. Pero Él dice, le compararé al que oye mi palabra, al que la oye y la pone por obra. La compararé al hombre que edificó una casa, cavó y hondó. Y si cavó y hondó, ¿qué quiere decir? Que el cimiento quedó bien firme. A su nombre. Porque hay mucha gente con el cimiento flojito. Aquí estamos hablando en Lucas. Este pasaje está redactado en 2 evangelios, en Lucas y en Mateo. En Mateo habla del fundamento de la roca y habla del fundamento de la arena. Aquí no habla de fundamento de arena ni de roca. Aquí está hablando de hondar y profundizar, que equivale a estar en la roca, que es firme. Acá habla sobre fundamento movedizo, que significa la arena de Mateo. Entonces, dice, le compararé al que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó. Ahora, escuche esto. Para nosotros cavar y hondar es un proceso. Porque muchos cristianos cavan pero dejan por encima. Porque el cavar y hondar significa sacrificio. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que orar, hay que someterse a Dios, hay que poner la palabra por obra. A su nombre. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas es lo que nos va a fundamentar la fe. Usted no podrá tener una fe completa si no ayuna, si no ora, si no vigila, si no se congrega. Porque todas estas cosas hacen parte del ejercicio de ser un cristiano. ¿Cómo podrá una persona ser cristiana si no ayuna? ¿Cómo estará la carne en esa persona? ¿Cómo puede estar un cristiano que no vigile? ¿Cómo podrá estar un cristiano que no se congregue? No, es que mi pastor es Dios y yo leo la Biblia. Sí, pero qué bueno cuando nosotros unánimemente llegamos al templo y escuchamos la palabra del uno, escuchamos la palabra a través del otro, escuchamos la palabra a través del pastor y ahí vamos aprendiendo el uno del otro, porque nuestro maestro es el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, Él dice, le compararé al hombre que cuando fue a edificar una casa, cavó y hondó. Ahora, ¿cuál es esa casa? La casa es nuestra vida. Y si usted quiere tener una vida firme en Dios, tiene que cavar y profundizar en la palabra. Para que cuando venga el brizón de la indiferencia, ¿usted sí cree que si yo no estuviera aquí sobre la roca, yo hubiera cerrado y me hubiera ido? Porque hay gente que solamente quieren servirle a Dios
Cuando hay abundancia, abundancia de gente, abundancia de diezmo, abundancia de ofrenda, abundancia de simpatía, abundancia de abrazo, de beso, abundancia de aplauso. No, hay que servirle a Dios en los momentos más difíciles. Y Pablo es un ejemplo de eso. Pablo dijo, yo sé teniéndolo todo, no teniendo nada, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Pablo era un todoterreno, pero Pablo no era Cristo, Pablo era un ser humano. Y si Pablo fue todoterreno, imagínese usted cómo sería Cristo cuando vino a la tierra. 10 veces mejor que Pablo. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. A su nombre. Enfrentarnos al momento de la soledad, enfrentarnos al momento de la escasez, enfrentarnos al momento de la indiferencia, enfrentarnos al momento donde gente que van a pasar por tu lado no te van a saludar o van a voltear la cara por otro lado. Gloria a Dios, a Cristo también se la voltearon, pero vamos para adelante porque yo estoy, hermano, en el fundamento de la roca. A su nombre. Jocobe y Yondé. A su nombre. Jocobe y Yondé. Por eso no me mueve una mala mirada. No me mueve una ofensa. No me mueve. Porque Jocobe y Yondé en Cristo. A su nombre. Y todo aquel que coba y ahonda en Cristo no lo mueve nada. Dice, semejante es al hombre que le edificaron una casa con voz y yondó, y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué significa la roca? Significa fundamento firme, fuerte, el cual, hermano, no lo mueve cualquier cosa. Yo recuerdo que cuando construimos este templo, en cada columna, esas columnas tienen 1,5 metros cuadrados, y nos tocó de cobar con barra, porque esos huecos tienen una tierra rocosa abajo, que el barretón no podía arrancarla, y tuvimos que conseguir guante y barra para poderla romper y hacer los huecos. No crea que eso es chungoso. Aquí es tierra firme, abajo es tierra rocosa. 1 metro abajo es tierra rocosa. Que uno tiraba y apenas sacaba eran ripitas de tierra. Una tierra amarilla, rocosa. Y cuando usted cova en tierra dura, rocosa, se le dañan las manos, se maltrata el cuerpo. Tiene que hacer más fuerza. Es decir, que para usted fundamentarse bien en Cristo, tiene que hacer más sacrificio. Se va a maltratar. Pero hermano, va a quedar, cuando ya usted se fundamente, va a quedar tan firme que no todo el mundo lo va a mover. Por eso usted ve cantidades de cristianos para allá, para acá, para allá, para acá. Y nunca están estables en ninguna parte, porque nunca han querido cobar en la roca. Porque les gusta todo lo fácil, les gusta todo lo suave. A su nombre. Yo recuerdo que hace como 5 años había un video de unos muñequitos, como 5 o 7 muñequitos que llevaban una cruz grande. Y la cruz era grande y pesada. Y hubo un muñequito que buscó un serrucho y le mochó un pedazo a la cruz. Y vio que todavía le pesaba y le mochó y dejó un pedacitico. Lo que él no sabía era que iban a llegar a una parte que había una quebrada. Y la cruz le iba a servir de puente para cruzar al otro lado. Y todo el mundo, cuando llegaron al arroyo, tiraron su cruz y pasaron al otro lado. Y él, como había mochado la cruz, tiró la cruz y la cruz se fue abajo y no pudo cruzar. ¿Por qué? Porque él no quiso esforzarse a cargar como los demás. ¿Sí me está entendiendo? Así muchas veces somos nosotros. No queremos esforzarnos para cimentarnos bien. Si usted quiere estar bien cimentado, tiene que esforzarse a su nombre. Hay que esforzarse para el Señor. Ahora dice, semejante al hombre que al edificar una casa
cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu, o sea, con fuerza, contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Vino la creciente, vino el agua, la golpeó duro, pero después que pasó la creciente, la casa siguió ahí firme. ¿Por qué? Porque estaba bien plantada a su nombre. Así es, cuando nosotros estamos bien plantados en Cristo, hermano, viene el problema, viene la dificultad, pero no nos mueve. ¿Y por qué no nos mueve? Porque estamos fundamentados en el Señor. Él dice en su palabra que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. El problema, la dificultad, la adversidad no nos puede derribar a su nombre. No nos puede barrer, no nos puede opacar. Tenemos que avanzar y seguir adelante. Entonces dice, como él levantó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vinieron inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. No pudo mover. Este es el tipo de cristiano que el Señor quiere que nosotros seamos en este tiempo. Van a venir problemas, van a venir adversidad. Hay momentos cuando nos toca discutir, hay momentos cuando nos toca enfrentar cosas difíciles, pero vamos para adelante del nombre del Señor. Y dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Oiga bien, el que oye la palabra, el que oye el mensaje, por aquí le entra y por acá le sale, nunca va a tener fundamento. Pero el que oye la palabra y la atesora, ese tiene fundamento. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia, escuchamos y no ponemos por obra la palabra. Usted sabe que siempre estamos tratando de culpar al otro. Lo que pasa es que tú eres el culpable. Es que tú no cambias. Si tú cambias, yo cambio. Y no es así. Yo tengo que cambiar primero para que el otro cambie. Porque si yo no cambio, el otro no va a cambiar. El otro va a cambiar con mi cambio. Escucha bien. El otro va a cambiar con mi cambio. Yo no puedo cambiar con el cambio del otro, no. El otro tiene que cambiar con mi cambio. Porque el que quiero avanzar soy yo, el que quiero seguir soy yo, el que quiero seguir soy yo, el que quiero avanzar soy yo. Y si yo quiero avanzar, yo tengo que cambiar. Y cuando el otro vea el cambio, entonces va a decir, yo también voy a cambiar. Gloria a Jesús. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Es una tierra sin fundamento, una tierra que no tiene fuerza. Se come el hueco y se mueve. El palo, el estaque, los dos se mueven. No tiene fuerza. ¿Y qué pasa? Que cuando sopla la brisa, se llevó la casa al suelo. Así muchos cristianos que están como fundamentaron en lo fácil, en lo suave, para no maltratarse, fundamentaron sin ayuno, fundamentaron sin oración, fundamentaron sin búsqueda. Cuando vino la prueba, cuando vino el problema, se le llevó mandinga. Se fue. Se le tiró la corriente, desaparecieron. ¿Por qué?
porque estaban en tierra sin fundamento. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual dio el río prolífico, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oiga bien, cayó y fue grande la ruina. Yo quiero que usted le preste atención. Dice, cayó y fue grande la ruina. Cuando Satanás logra a derribar a un cristiano que caiga de la fe, tiene una ruina espiritual. Y usted ve que esa persona no se va a poder levantar. Usted le puede aconsejar, usted le puede decir, vamos para la iglesia, y él nunca va a aceptar, porque él se siente atado. Él se siente, hermano, que lo están atando. ¿Por qué? Porque llegó una atadura, porque llegó la ruina, llegó la maldición por el pecado. El pecado es ruina, el pecado es maldición, el pecado es atadura, el pecado es ligadura. Ayúdame. Y por eso usted ve que todo el que cae después no se quiere levantar. Hay gente que ha caído y se ha querido levantar a los 15 años. Hay gente que se ha caído y se ha querido levantar a los 20 años, porque no es fácil. No es fácil levantarse. ¿Pero por qué cayeron? Cayeron simplemente porque estaban sin fundamento. Mire, hay gente que tiene el fundamento en el pastor. Hay gente que tiene el fundamento en el que canta. Hay gente que tiene el fundamento en el que predica. Hay gente que tiene, es decir, que si el hermano que predica o si el pastor falla, yo me voy de la iglesia. Si el pastor falla, yo me voy. Ay, hermano, yo era cristiano, pero en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor hizo una cosa mala y yo me aparté más nunca por la iglesia. El pastor es un ser humano, el predicador es un ser humano, el que canta es un ser humano, pero el Cristo que murió por mí, el que derramó su sangre por mí, ese pagó un precio de sangre y nunca pecó, y a ese es que yo tengo que mirar, a ese que yo tengo que seguir, y aunque pase donde pase, nunca voy a mirar atrás, porque él me lavó con su sangre. A su nombre. Y entonces vienen los problemas, vienen las dificultades, pasan, y quedamos en pie. ¿Y por qué quedamos en pie, hermano? Porque estamos fundamentados en Cristo. Yo estoy fundamentado en el pastor. Estoy fundamentado en Cristo. Y usted tiene que fundamentarse en Cristo. No se fundamente en el hombre, fundamentese en Dios, para que usted pueda siempre tener victoria. Miren, vamos a seguir adelante en esta noche. Escuchen bien. Estamos hablando de fundamento, de cimiento, porque aquí el Señor nos ilustró dos cimientos o dos clases de fundamento donde el cristiano se tiene que fundamentar. Fundamento profundo y fundamento llano. Fundamento de piedra y fundamento de arena. Para que usted coloque algo firme en una arena tiene que cavar muy hondo. Y sin embargo siempre se va a terminar moviendo. Pero cuando usted fundamente en algo fuerte, queda firme. Ahora, escuche bien. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha llamado a ser miembros de un cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. Un cuerpo tiene cabeza, un cuerpo tiene columna, un cuerpo tiene cola, un cuerpo tiene muchos miembros. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado a ser cabeza y no cola, dice la palabra del Señor. Y dice que somos columna y baluarte del Dios vivo. Porque la columna es la que sostiene, hermano, todo el cuerpo. Mire, cuando una persona le dice el médico, usted tiene un disco desviado,
La persona está grave, pasa con un dolor tremendo, tienen que darle tramadol, es el único que le puede medio calmar el dolor, porque es un dolor fuerte, porque es la columna, uno de los miembros más importantes del cuerpo. Aunque la gente piensa que el corazón es más importante, pero todos los miembros del cuerpo son importantes, porque todos los hizo Dios. Dios no hizo nada insignificante, todo lo que Dios hizo es importante. Así que si usted le duele una uña, usted tiene un órgano importante afectado. ¿Y qué me duele? Me duele la uña. Ay, mire la uña. La uña es importante porque la hizo Dios. Ay, que caiga un dolor en la oreja. Y ay, tú te pregó por la oreja. Pero otra cosa más importante por la oreja. Es importante porque la hizo Dios. Dios no hizo nada, hermano, que no fuera importante en el cuerpo de nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en el mundo es importante y en el cuerpo de nosotros más. Ahora, escuche bien. Él nos ha llamado en todas las iglesias. En todas las iglesias hay agrupaciones de cristianos, de personas. Y esas personas Dios las ha llamado para que sean columnas, algunos cabezas, otros columnas en esa iglesia. Ahora escuche bien. A este templo no lo tiene sostenido las paredes. A este templo lo tienen sostenido las columnas. Las columnas. Es lo que sostiene. La pared se puede caer y el techo va a quedar. Pero donde se caigan las 12 columnas esas, y los aplasta aquí. ¿Sí me está entendiendo? Porque ellas son las que sostienen. Entonces, las columnas en una iglesia, en una congregación, son las que sostienen en la congregación. Todo el mundo se puede ir, pero no se pueden ir las columnas. Ahora, ¿cuál es la columna? La columna es la que tiene un fundamento profundo en Cristo. Que aunque venga el problema que venga, no se puede mover porque está profundizado ahí. A su nombre. Ahora, vienen dificultades y vienen problemas a la iglesia. Que la iglesia tiene que vencerlos. ¿Con qué lo va a vencer la iglesia? Lo va a vencer con las columnas que están en la iglesia. Pero resulta que en la iglesia no todo el mundo es columna. Mira, hay gente en la iglesia que ni siquiera llegan a hacer bloques, mucho menos columnas. Hay gente en la iglesia que no llegan a hacer vigas. Hay gente en la iglesia que no, hermano, que solamente están allí sentados, pero cuando vieron el primer problema se sacudieron las manos y se fueron, y ustedes nunca los vieron. Eso no era ni siquiera la arena del bloque, ni siquiera era la arena con que está hecho el bloque. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios, hermano, ha sido llamado para pelear la buena batalla de la fe. Padre, nos metemos en tu presencia, porque Satanás no puede acabar con esta iglesia, el diablo no puede destruir tu iglesia, esta iglesia es tuya, él juega con la que de sangre, levanta la eso hace que verdaderamente es columna. Pero el que no es columna no hace eso. El que no hace columna, el que no es columna está a la expectativa. ¿Cuántos se están viendo para él? Dice también detrás de ellos. Pero ¿en qué columna está peleando? La buena batalla. Y la buena batalla de la iglesia se pelean con personas que verdaderamente tienen fundamento en Dios. Miren, les voy a enlazar un pasaje que se encuentra en Jueces capítulo 7 en adelante, que es el texto donde narra la victoria de Gedeón sobre Madián. Cuando dice la Biblia que los madianitas y los amalecitas y todos los del oriente eran como 5 reyes que se habían levantado contra Israel y lo tenían acosado de tal manera que Israel sembraba trigo y tenía que cortarlo verde y meterlo entre las cuevas, porque si lo dejaba madurar en el campo llegaban ellos y se lo robaban. Tenían a Israel pisoteado, lo tenían de esclavo. Y Gedeón un día clamó a Dios y Dios lo escuchó y le dijo: bueno, prepárate, que yo te voy a dar la victoria, vas a pelear contra Amalek. Y cuando Gedeón, escucha esto, cuando Gedeón reunió el personal, reunió 32,000 soldados, pero resulta que los enemigos eran un ejército, como eran 5 reyes, reunían casi 100,000 soldados, 32,000 soldados contra 100,000. Oyó, lo estaba triplicando. Y Gedeón estaba asustado.
Señor, son muchos los enemigos. Lo que él no se esperaba era la sorpresa que Dios le dio. Dios le dijo, mira, Gedeón, esos 32,000 que están contigo son muchos. Por la mañana, que se levanten, dile que el que tenga miedo, que se vaya a su casa. Y así fue Gedeón todo asustado, Gedeón todo atemorizado. Y cuando se levantó en la mañana siguiente, reunió a todo el pueblo y le dijo, bueno, Jehová ha dicho que el que tenga miedo que se vaya para su casa. Y dice la palabra de Dios que se devolvieron 22,000. Y eran 32,000, es decir, que quedaron 10,000 apenas. Y si Gedeón tenía miedo cuando tenía 32,000, imagínese usted ahora que tenía 10,000. Pero ¿sabe quién era el que lo estaba ordenando que hiciera todo eso? El Dios de la batalla. Porque dice la palabra que si Él está con nosotros, nadie podrá vencernos. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, pasó el día y ese otro día le dice Jehová a Gedeón, mira Gedeón, aún los 10,000 que están contigo son muchos. Se habían devuelto 22,000, quedaron 10,000. Y Gedeón andaba todo atemorizado. Y le dijo Dios ese otro día, aún los 10,000 que están contigo son muchos. Llévalos a la fuente de las aguas porque ahí te los voy a probar. El que lava el agua como perro, llevándose el agua a la boca con la mano, ese irá a la guerra contigo. Y yo te lo voy a poner aparte. Y los que doblen sus rodillas, esos no van a ir. Dice la Biblia que solamente 300, escuchen bien, de los 10,000 que quedaron, solamente 300, cuando llegaron a la fuente de las aguas, 300 hombres, cogieron el agua como perros, y se la llevaron a la boca. Los otros 9,700 doblaron las rodillas, se agacharon para beber el agua. ¿Qué pasa? Que mientras una persona se agacha y bebe agua, el enemigo viene y lo devora. Pero el que está parado tiene la espada en la mano y el agua está bebiendo, está ahí. Rápido. Y quedaron 300. Y los otros 9,700, Dios le dijo a Gedeón, mándalos para su casa. Ahora, la enseñanza que les voy a dar aquí es, estamos hablando del fundamento, de la gente que tiene fundamento. Ahora, se devolvieron, ¿cuántos se devolvieron de 32,000 que estaban en la guerra con Gedeón para pelear la batalla de Israel? Se devolvieron 21,700 y apenas quedaron 300. ¿Usted sabe lo que son 31,700? Un poco de gente. Y solamente quedaron 300. Porque ¿sabe qué? Que hay muchos que se dicen llamar evangélicos, pero no todo el mundo está firme en Dios para pelear la buena batalla. Hay gente que se toca en el pecho y dice, yo soy guerrero. Guerrero, ¿usted sabe lo que significa ser guerrero de Dios? El que está metido en la presencia de Dios, el que está siempre reprendiendo, el que está siempre desautorizando, el que está siempre, hermano, sabiendo y entendiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y los 31,700 que se devolvieron, ¿sabe a quién representan? A todos aquellos hermanos que están sin fundamento, que se dicen ser cristianos, pero están sin fundamento, que cuando viene el primer problema tiemblan y se devuelven. Ahora, ¿con cuántos hombres le dio Dios la victoria a Gedeón sobre un ejército de 100,000 hombres, comandado por 5 reyes? Con 300, porque no es la cantidad, es la calidad, hermano, para poder sostener la iglesia en pie. Hermano, los que están firmes, los que aman a Dios de verdad, los que han rechazado el pecado, los que han muerto a la carne, como dice Pablo que vive de Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no han del poder de la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. A su nombre. Y se devolvieron 31,700. Estaban asustados y se fueron. Se devolvieron. ¿Sabe por qué se devolvieron? Hay cantidad de gente que no tiene fundamento en Dios.
Esta es la gente, escúchame bien, esta es la gente que va a tener problemas cuando venga, hermano, comience a organizarse el gobierno del anticristo. Porque el gobierno del anticristo va a tener la organización antes del rapto. Pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque cuando él quiera organizarse, Cristo viene y levanta la iglesia. Porque para eso nos estamos preparando. No nos estamos preparando aquí para soportar el peso del anticristo. Mira, si estamos apurados con el gobierno de Maduro en Venezuela, estamos apurados con el gobierno de Petro en Colombia, hermano, ahora vamos a soportar el gobierno del mismo diablo a través del anticristo. Cuando esto venga, Cristo levantará la iglesia y viviremos de esta tierra. Pero hay que tener fundamento en Dios. Si usted no está cimentado en Dios, no va a tener problemas. Se devolvieron 31.700. Oye, yo hago una pregunta. Si estamos en una batalla y dice el líder, Jehová dijo que el que tenga miedo que se devuelva. Si yo me fui y me devolví era porque yo tenía miedo. Y si yo tenía miedo era porque no estaba confiado que el Dios que nos tenía y me iba a defender. Y el que no confía en Dios es mejor que se muera. Ayúdame, porque hay que confiar en Dios. Mira, y aunque usted no quiera confiar en Dios, Dios te va a llevar a un instante que te va a poner entre la espada y la pared. Es decir, o confías en mí o te mueres. Porque va a llegar un momento que solamente Él será tu salvación. No es el hombre, no es el político, no es el uno, no es el otro. Es Dios tu salvación. A su nombre. Entonces, se devolvieron. Y esos que se devolvieron no pensaron que sus hermanos quedaban poquito para enfrentar un ejército enorme. No les importó nada. Hay gente que no les importa el evangelio, hay gente que no les importa la iglesia. Mire, por esto, el que tiene fundamento ama a la iglesia, ama el templo donde se congrega, ama a la congregación, ama a sus hermanos. Ese es el que está fundamentado. Pero el que no está fundamentado no le importa a nadie. Está mal que se muera, no, ya lo sé. Eso no es mío, no es mi problema, eso no es nada mío. Pero el que está fundamentado en Cristo tiene amor en Cristo. El que está fundamentado en Cristo ama a Cristo, ama a su hermano, ama a su prójimo, ama la obra de Dios. Y se une a la buena causa. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Hay gente peleando batallas, pero batallas humanas. Hay gente peleando batallas carnales, pero hay gente que no quiere pelear. Mira, una vez yo conocí una mujer que no se quería bautizar porque a ella le dijeron que cuando uno se bautiza y que el diablo lo ataca más, entonces ella decía: no me bautizo porque después el diablo me ataca. Yo dije: si me va a atacar, me va a atacar, pero me voy a preparar con Cristo, porque es más poderoso el que está conmigo que el que está en él. Amén. Y el diablo a todo un cristiano le pone fecha. Esta es evangélica, esa que era más mala, más enamorada, más perversa, le pongo hasta diciembre. Han pasado 32 diciembre, 32, 24, han pasado una cantidad de fechas y aquí estoy convencido, hermano, que no vuelvo atrás, porque el que me lavó, que me compró, ese pagó un precio de sangre, terrible, aquí el Calvario. Por eso, mis estimados hermanos, hay que avanzar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Era fácil enfrentar una guerra de 100 hombres, de 100.000 enemigos con 300 hombres. Era difícil. Mira, ese ejército de Gedeón no salía ni a pellizco delante de esos 100.000. Pero resulta que el que lo estaba guiando no era Gedeón, era Jehová de los ejércitos. Que el nombre de él es Jehová de los ejércitos, porque ese sí sabe comandar los ejércitos, ese sí sabe pelear las batallas, ese sí sabe cómo se dirige un escuadrón. ¿A su nombre? Por eso el diabólico ese allá que quiso amedrantar a Israel,
no sabiendo que Israel es el pueblo de Dios y que está escrito en la Biblia que pueblo que se levante contra Israel será destruido. Y él, como él tiene una expansión de territorio 100 veces más grande que Israel, 100 veces más grande que Israel. Israel delante de Irán es un pueblecito. Y se cría grande, pero no fue Israel, fue el mismo Jehová que lo bombardeó. Los últimos 3 misiles que salieron de Irán, salieron, levantaron el vuelo y en el mismo aire de Irán se explotaron y no llegaron al territorio israelí. ¿Qué les explotó? Les explotó el mismo Dios. Iban a quemar la bandera y no se quemó la bandera, porque con Dios nadie se mete. Y así como él ha prometido a Israel y está con Israel, así ha prometido a la iglesia y está con la iglesia. Y la iglesia es usted, la iglesia es el Señor, no es paciente de Cristo a nosotros. Ayúdame. Está con nosotros pidiendo. Por eso usted no se entristezca, no se acongoje, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la adversidad. Él te va a ayudar, él te va a ayudar, te va a ayudar, y me va a hacer, porque él no es pobre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Dios grande, que hizo los cielos y la tierra. Ayúdame. Estimados hermanos, no todo. Hay gente que solamente están para hacer volumen, pero no hay una ayuda espiritual en ellos. ¿Por qué no hay una ayuda? Porque no tienen ninguna clase de armamento. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no es el cuchillo, no es la pistola, no es la espada, no es el cañón, no es el misil. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, el ayuno, la oración, la virginia, la íntegra, la fe, la obediencia, el sometimiento, el amor, la paciencia, la templanza, la benignidad, contra cada cosa. No hay la palabra. A su nombre. Entonces, hermanos, mire, 31.700 que el fundamento de ellos estaba llanito. Porque no fueron 2003, fueron 32.700 hombres que andaban en Israel con el ejército de Israel, pero su fundamento estaba por encima. ¿Y cuántos tenían el fundamento profundo que cavaron y hondaron en Dios? 300. Y esos 300 fue los que le dieron la victoria a Israel. Dice la Biblia, escuchen bien, dice la Biblia que cogieron a los 5 reyes, les cortaron la cabeza y llevaron con las cabezas de los reyes enemigos así en la mano. Porque ese era el premio de la victoria. Se acabó el miedo, se acabó el pisoteo. ¿Por qué? Porque la batalla, aprende esto, que la batalla se gana estos gente que tienen cimiento en Cristo. Por gente que no está cimentado en Cristo, eso no se va a ganar nada. Porque lo que van a aumentar es el problema, lo que van a aumentar es la guerra, lo que van a aumentar es la desgracia, pero lo que está aumentado en Cristo es el tratamiento, el archivo, el oración, el cuento, la diablo, Cristo, no es el vencedor. Aleluya. Y estamos en tiempos donde tenemos que someternos a Dios, buscar de Dios, porque solamente Él nos podrá dar la victoria. Usted sabe que era fácil. Póngase en la sandalia de Gedeón, que Dios le dice, no, dile a aquel que tenga miedo que se devuelva. Y cuando Gedeón venga se devuelve 22.000. ¿Cómo sería la actitud de Gedeón? Dios mío, quedamos solos. Pero tenía 10.000. Y ese otro día le dice Dios, todavía son muchos. Llévalos a la fuente de la sangre y los pruebaré. Y los que doblen sus rodillas, mándalos para la casa. Y 9.700 doblaron rodillas. Cuando Gedeón vio ese pequeño grupo, hermano, ¿cómo sería la actitud de Gedeón? Estaba temblando. Y miren todo, todavía más. Mira, en ese momento, escúchame bien, aquí viene algo bueno. En esos 300 que le dieron la victoria a Israel, ellos tuvieron momentos de miedo.
Porque aunque ellos sabían que Dios estaba con ellos, hermano, una cosa es ver aquí un pequeño grupo y otra cosa es ver del otro lado. Dice la Biblia que estaban los soldados como langosta tendidos en la arena, porque eran numerosos, eran grandes, era una multitud grandísima. Es decir, que para obtener la victoria, pelear la buena batalla y obtener la victoria, vas a tener momentos de miedo, vas a pasar por momentos de susto, vas a llegar momentos que vas a pensar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero usted tiene que cerrar los ojos y confiar en el Dios que va a llamarlo. Ese momento lo vivió Gedeón con aquellos 300. Y en la noche le dice Dios a Gedeón, desciende al campamento de los madianitas. Todavía aumentando más el peligro y aumentando más el miedo de Gedeón. Y como Dios sabía que tenía miedo, le dijo, si tienes miedo, ves con tu criado. Y dice que convidó a su criado y fueron al campamento. Y cuando iban llegando al campamento de los madianitas, todos estaban dormidos, pero había 2 hombres despiertos. Y mire, para qué muchas veces Dios te acerca al peligro. Escuchen bien, preste atención, porque quiero que cuando usted viene aquí a la iglesia, véngase a aprender la palabra. Muchas veces Dios nos acerca al peligro para enseñarnos, no para destruirnos, sino para darnos respuesta y para enseñarnos más. Gedeón iba con su criado y iba con miedo, de noche, oscuro, y Dios le dice, desciende, pero no le dijo para qué, dijo, desciende al campamento de los madianitas, y si tienes miedo, ven con tu criado. Y vino Gedeón a medianoche, cogió a su criado, lo llamó y fueron. Y cuando iban llegando al campamento, en medio de la oscuridad, los 2 calladitos la boca, miren lo que pasa. Dice que habían 2 hombres despiertos y el uno le estaba contando al otro. Estaba dormido y he acabado de despertar, tenía un sueño. Y el sueño era que un pan de cebada, oígame bien, un pan de cebada golpeó el campamento de Madián y lo destruyó. Y el otro que estaba con él le dio la interpretación y Gedeón oyendo. Y le dijo, oh, eso no es más, sino que el Dios de los cielos ha entregado a los madianitas en manos de Gedeón, hijo de Israel. Y cuando Gedeón oyó aquellas palabras, entendió que Dios lo estaba llamando, lo había mandado al campamento de ellos, era para que ellos mismos le confirmaran de que ya Dios los había entregado en su mano. Dios no es malo para mandarte al peligro, para que el peligro te destruya. Dios nos mandó al peligro, era para confirmarle, porque todos estaban dormidos y solamente habían 2 hablando, pero esos 2 que estaban hablando era confirmándole a Gedeón lo que Dios ya había hecho a su nombre. Y cuando Gedeón oyó aquellas palabras, cogió a su criado y se devolvieron corriendo a su campamento a preparar el ataque a su nombre. Dios no te manda a atacar si Él no tiene todo controlado. Cosa tremenda cuando usted se pone a atacar si Dios no tiene el control de la situación. Porque cuando usted ataca sin Dios tener control de la situación, se le va a venir una avispero en contra. Pero cuando usted ataca, después que ya Dios ha tomado control de la situación, hermano, podrá querer levantarse el que quiera, o lo que sea, pero no podrá, porque ya Dios ha hecho la obra, ya Dios tiene todo bajo control, ya Dios tiene todo dominado, ya Dios ha declarado todo. Aleluya. Entonces, bueno, dice que aquellos 300 los dividió en 6 grupos de a 50 hombres. Óigame bien, dividió 6 grupos de 50 hombres y rodearon el campamento de Madián. Y cada soldado tenía un cántaro en las manos y en cada cántaro metieron una antorcha encendida y en la otra mano tenían un bastón. Y a la voz de 3 dijeron, por Jehová y por Gedeón. Y los madianitas, cuando oyeron aquel estruendo de aquel poco de voces que los tenían rodeados, se levantaron azorados, cogieron su espada y terminaron matándose entre ellos mismos. Y los de Israel solamente los tenían rodeados.
Se mataron. Ellos mismos se mataron. Los enemigos se van a matar ellos mismos cuando terminen confundidos, porque Jehová los confundirá, Jehová los destruirá, Jehová los derrotará. Pero él dice en su palabra: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Porque por un camino vendrán contra vosotros y por siempre saldrán huyendo y tendrán perpetua confusión que jamás les será olvidada. Pero para esto hay que tener cimiento. De 32,000, solamente 300 estaban fundamentados en Dios, que fueron los únicos que se quedaron. A su nombre. Entonces, cuando usted se devuelve con el que se devuelve, usted no tiene cimiento en Dios. Cuando usted se aparta con el que se aparta, usted no tiene cimiento en Dios. Cuando usted desmaya con el que desmaya, usted no tiene cimiento en Dios. Pase lo que pase, vamos para adelante. Venga lo que venga, vamos para adelante. Porque Cristo dijo: pasemos al otro lado. Y si Cristo pasó al otro lado, usted y yo pasaremos al otro lado. Así es. Él no nos ha llamado para que nos quedemos en la orilla. Él no nos ha llamado para quedarnos de este lado. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y cuando iban en medio del mar, a medianoche, dice que el mar se enfadeció, la barca quería hundirse y él estaba dormido. El diablo agitó al mar queriendo ahogar a Cristo, pero no pudo, porque ahí estaba el dador de la vida. Y él había dicho: pasemos al otro lado. El diablo no pudo lograr que él se quedara en este lado. El diablo no pudo lograr que se quedara en la mitad del mar. Mira, el diablo no podrá lograr que usted se quede a mitad de camino. Cuando Dios le dijo: va, usted va a donde Dios le dijo que fuera. Cuando Dios le dijo: vente, usted hará lo que Dios dijo que hiciera. Porque el diablo no tiene la autoridad para impedirle que usted haga lo que Dios le dijo que haga. Si usted se quedó en mitad de camino, no fue por culpa de Dios, fue por culpa suya. Por falta de fe, por falta de confianza, o por falta de obediencia, o por falta de sometimiento, porque Dios está contigo, Dios va contigo. Usted lo que tiene que someterse a Él. Sometió pues a Dios y Él hará. A su nombre. Santiago dice: sometió pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Para que el diablo huya de tu vida, usted tiene que someterse a Dios. Se somete a Dios, resiste al diablo y el diablo se va corriendo porque se va. Pero si usted quiere resistir al diablo sin someterse a Dios, el que va a salir corriendo es usted. A su nombre. Porque no somos nosotros, es el Dios que está en nosotros. No es con tu propia fuerza, dice la palabra. Con la fuerza del Señor. Entonces, aquellos 300 hombres vinieron en victoria. Imagínense un momento allí en su mente, imagínense un momento. La cara de los 32,700 que se devolvieron cuando llegaron los 300 llenos de sangre, de poco de sangre de la gente que mataron. Y con las 5 cabezas de los 5 reyes que mataron. Y todavía ellos temblando de miedo allá en su casa. ¿Sí me entienden? ¿A dónde les quedó la cara? ¿A dónde les quedó, hermano, el rostro a esos supuestos guerreros? Supuestos guerreros, porque hay gente hoy que son supuestos evangélicos, supuestos cristianos, pero dejan a Dios tirados por cualquier problema, por cualquier circunstancia, por cualquier pedazo de carne. Dios siempre debe estar de primero en tu vida. Dios siempre debe estar de primero en tu vida. Dios siempre debe estar de primero en nosotros, porque primero Dios y después todas las cosas. A su nombre. Bienaventurado el hombre, o bienaventurado la mujer que pone a Dios de primero en todo. Primero que el papá, primero que la mamá, primero que el marido, primero que la mujer, primero que los hijos, primero que todo. Porque si yo pongo a Dios de primero, el Dios que yo pongo de primero me va a cuidar a la mujer. El Dios que yo pongo de primero va a cuidar al marido. El Dios que yo pongo de primero va a cuidar a los nietos, va a cuidar a los hijos, va a cuidar a la familia, va a cuidar a todos. Pero si yo pongo a Dios de último, la familia no me va a cuidar a Dios. Pones a Dios de primero y Él cuida todo lo tuyo. Pero para esto hay que tener cimiento en Dios. Por eso comenzamos con el pasaje del cimiento en Cristo. Porque para esto hay que covar y ahondar.
para poder ir a la guerra uno solo contra 50. Porque dice la palabra que uno echará mano de 100 y 2 echarán manos de 10. No es la cantidad la que nos va a acorralar, no es la multitud la que nos va a acosar. ¿No me entienden? Porque pueden haber multitudes contra nosotros, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero usted lo que tiene que someterse a Dios y pelear la buena batalla. Y el enemigo será derrotado, será avergonzado. Entonces, mis estimados hermanos, en esta noche quería hablarles de este tema, de este cimiento, para que usted entienda que la batalla no se gana con los débiles, la batalla no se gana con los que tienen el cimiento por encima, con aquellos que vieron que la nube se puso negra y dijeron no, porque nos mojamos, porque si lo detiene una nubecita, ¿cuánto más lo podrá detener un problema grande? Cuando yo estaba recién convertido, escuché un testimonio, escuchen bien. Había un hermano que un hombre se levantó contra él grandemente y había propuesto matarlo, y hasta le mandó a decir que no pasara más por su casa, porque cuando él iba para la iglesia tenía que pasar por la casa y regresar de noche solo. Y él le mandó a decir con una gente, dígale a ese evangélico que por aquí no me pase porque lo voy a mochar, lo voy a matar. Y el hermano decía, si Dios le da la orden que me mate, me mata, si no, no me mata, yo voy a culto. No se dejó atemorizar, y él iba y venía, él iba y venía. ¿Y sabe qué dijo el tipo que lo esperaba para matarlo? Dijo, un día le salió y le dijo, yo me voy a convertir al Dios que usted alaba, porque tengo más de 3 meses que todas las noches te espero para matarte con las rulas afiladas, pero siempre que te veo, vienes en medio de 12 hombres vestidos de blanco, y yo espero que tú pases solo. Y cuando vienes, te veo en medio de 12 hombres vestidos de blanco. Y él le dijo, yo ando solo. Esos son los ángeles del Señor que me guardan. Porque el que alaba a Dios, Dios lo guarda. Amén. Quiso matarlo porque le dio la gana y Dios no se lo permitió. Y ese día cayó temblando y el hermano tuvo que orar por él. Y se convirtió a Cristo y comenzó a seguir a Cristo. Porque Dios le demostró que no era lo que él pensaba ni lo que él dijera, era lo que Dios decidiera. Amén. Cualquiera que toque un pelo tuyo, lo tocará si Dios se lo permite. Si Dios no se lo permite, no lo toca. Amén. Porque con usted está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está el poderoso gigante. Aquel que estuvo con David cuando se enfrentó a Goliat. Goliat no pudo tocarlo porque con David y el Dios de Israel. Amén. Pero para esto hay que estar cimentado en Dios. Para esto hay que estar firme en el Señor. Para creer en Él. Yo tengo un hermano en Valledupar, él es pentecostal unido. Y en estos días me llamó, o lo llamé, y todavía hacían creo que 5 días que le había pasado el lecho. Y todavía lo sentí con la voz traspajosa. Yo lo conozco como mujer. Resulta que él sale a trabajar temprano a las 5 de la mañana y ve una cicla. Y llegaron 2 tipos en una moto y le quitaron la cicla. Y le iban como que lo estaban atemorizando para apuñalearle, para quitarle el bolso, pero él le mostró que en el bolso no llevaba nada. Entonces el otro de la moto le dijo, quítale la cicla, y le quitó la cicla y dijo, oye, quedó perplejo. Yo no le dije nada porque ellos tienen otra doctrina, ellos tienen otra fe, otra creencia. Pero yo una vez salí de aquí, y cuando eso tenía un celular Nokia que me había costado 100,000 pesos, ese teléfono era de tecla, pero él tenía Facebook y tenía WhatsApp. Ese teléfono yo lo cuidaba tanto que se me dañó el día que bautizé a las hermanas, de la hermana Marely, era un grupo de 5 hermanas que se bautizaron, y lo tenía metido en el bolsillo, y me metí al río con el celular, de ahí no me sirvió más. Pero yo sí lo cuidaba porque en ese entonces estaba nuevecito.
Y era uno de los más caros que en ese entonces había. Y cuando iba llegando yo a mi casa, iban a ser las 10 de la noche, cuando pasaron dos muchachos en una moto por el costado mío, pero yo iba hablando por teléfono. Y cuando veo que la moto se estaciona allá y se baja uno y se me devuelve, y saca un puñal y me dice, tráigame el celular o te apuñaleo. Yo le dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y yo, te reprendo en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y saca así y le dijo al otro, dale, dale, que ese man tiene algo raro, vamos, vamos. Y se fueron. Y ese día escribí yo un tema que tengo ahí, que a veces lo predico donde puedo, que se llama La sangre de Cristo funciona. Y yo sí le digo hoy, si alguien me va a atracar, tendrá que matarme, pero lo que yo llevo en mi cuerpo no se lo entrego. Si la sangre de Cristo no me funciona, me matará. Porque para eso estoy cubierto con ella, para que el enemigo no me dañe. Y lo que Dios me ha dado, las bendiciones mías, no es para que se las lleve el enemigo con cualquier clase de arma. Dice en su palabra que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos todo aquel que se levante contra nosotros. Dice. Sí, yo se la dejo ahí. Si usted se deja atracar, si usted se deja robar. Un hermano en Belisario se metió a llevar una carrera a las 8 de la noche y lo cogió un tipo, le peló un cuchillo y él se quedó así. Y el tipo le quitó la moto y se fue. Cuando eso estaba en calles en el parque y cogió para el calle a poner la denuncia, yo le dije, ¿por qué no lo reprendiste con la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene poder. Por eso es que usted, mire, yo puedo entender que mucha gente, y una vez yo me daba una enseñanza que la prediqué aquí a final de la pandemia, hermanos, que mucha gente tiene la palabra como letanía. La sangre de Cristo tiene poder, eso es una letanía. Pero una cosa es que usted diga, la sangre de Cristo tiene poder, y otra cosa es que usted la ponga por obra. Y en un momento de eso es cuando se pone por obra. ¿Sí me entiende? Lo reprendo y lo reprendo. Y si no funciona, entonces que me mate. Pero yo lo reprendo con la sangre de Cristo. Porque para eso Cristo me cubrió con ella desde el día que la recibí. Desde el día que pacté con Él. Desde el día que comencé a caminar con Él. Tengo un escudo, tengo un muerto desde la coronilla de mi cabeza hasta la base de mi piel, que se llama la sangre del Cordero. Entonces, yo se la dejo ahí. Debe a ver si se deja atracar y no aplica la sangre de Cristo. Es que, mire, cuando yo estaba niño, había un señor que le decían la brujita. Ese señor era malo, él como que había sido chusmero, guerrillero, él cargaba un revólver. Y él vendía mercancía, vendía remedio. Y la gente le decía la bruja. Y él se la daba de malo, que andaba con su chopo pretinado. Un día le salieron dos tipos debajo de una ceiba, con un machete. No tenía ni pistolas, sino con un machete. Y resulta que le quitaron la caja de mercancía que llevaba en la cabeza. Y él sacó el revólver y los apuntó y comenzó. Y ellos con un machete le quitaron el revólver. La guapesa se les fue. Entonces hay cristianos que son guapos en la iglesia, malcriados con el pastor no les puede decir nada porque le dicen 4. Cuando se enfrentan a este problema, la lengua se les duerme, la mandíbula se les trae. Me da risa, mi hermano, porque yo sentí que todavía tenía miedo, todavía tenía un miedo revuelto con rabia y de impotencia. Ay, pero la sangre de Cristo, ¿dónde está? ¿Cuál es el Dios que siguen los pentecostales? Es que esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de que el Dios que dice la Biblia hay que tomarlo tal cual como está. La Biblia dice que son 3. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque cargan con uno solo. Si se hubieran llevado los tres lo hubieran defendido. Porque no es uno, dice la Biblia que no es uno, son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el que lo tiene huérfano lo va a defender. Dice, no chicos, si me matan a mí, tú eres el que te queda solo. Bueno, son 3, dice la palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los que dan testimonio de nosotros. En el cielo primeramente y en la tierra. Entonces, la gente siguiendo fábulas, la gente siguiendo religión, la gente siguiendo cosas que no saben. Pero cuando usted sigue al Dios verdadero, el Dios de Israel te defiende.
Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta noche. Padre, en esta noche, Dios mío, Padre, te adoramos. Señor, hoy te adoramos. Señor, hoy te glorificamos. Padre, hoy te ensalzamos. Padre, hoy te bendecimos. Hoy te rendimos honra. Padre, hoy te rendimos gloria. Hoy te rendimos. Padre, toma esta vida en tus manos. Padre, hoy usted toma el